el propósito de poder generar algunos conversatorios en diferentes temas para poder ayudarles a ustedes a construir estrategias, a dar respuestas a algunas inquietudes o dudas que tengan al respecto de cara a lo que está haciendo esta crisis, eh, producto de la emergencia eh, sanitaria que tenemos con el virus del COVID-19 y que pues, podamos entre todos ir construyendo espacios que nos ayuden a ir mitigando esta situación. Les cuento que durante la próxima semana tendremos abiertos espacios como estos en diferentes temas. Vamos a iniciar con con un conversatorio en temas legales laborales y justamente cómo podemos afrontar legalmente la situación laboral de mi empresa, ¿cierto? Teniendo en cuenta la situación que se están presentando. Ustedes deben tener muchas dudas e inquietudes frente a cómo están manejando su personal, cuál debe ser digamos, el proceso, si yo decido como empresario cesar mis actividades y mandar a mi equipo de trabajo a hacer un receso, o si al contrario quiero seguir laborando, pero mi equipo posiblemente tiene miedo de cara a esta situación y no quiere salir de sus casas. Como que conversemos desde los temas legales todo lo que está implicando esta crisis y que ustedes pues puedan aprovechar a nuestra experta Lina Calle para que nos pueda ir aclarando y entre todos vayamos contando también qué estrategias se están implementando y cómo las podemos compartir con los otros empresarios. Les vamos a estar enviando las próximas reuniones, lo que vamos a hacer ahorita mientras iniciamos a conversar para nosotros también como corporación identificar los empresarios que están participando en estos espacios. Les vamos a estar enviando ahorita por el chat de esta videoconferencia un link para que simplemente nos regale su nombre, su correo electrónico, como dos o tres datos básicos para poderles seguir compartiendo información a los participantes de estos espacios. Vamos a tener entonces el día de hoy la charla legal laboral. La próxima semana vamos a estar con una charla comercial y es cómo podemos desarrollar estrategias para vender en tiempos de crisis. Esta va a ser el martes 24 de 7 a 9 de la mañana. Ese mismo martes en la tarde vamos a tener otro conversatorio legal, pero ya va a ser de cara a aspectos comerciales y es revisar, digamos, ustedes como empresarios, cómo pueden afrontar legalmente las situaciones comerciales de sus empresas, de cara a sus clientes, a sus proveedores, y digamos, a esos grupos de interés que intervienen en todo ese proceso productivo que ustedes tienen. Vamos a tener el miércoles una charla en un conversatorio en temas financieros y son algunas recomendaciones que queremos dar para afrontar la crisis desde una mirada financiera. Ustedes qué estrategias pueden implementar, que nos cuenten también qué están haciendo. Entonces vamos a conversar de todo eso. Vamos a tener entonces también un conversatorio de marketing digital. Todas estas fechas se las voy a estar enviando y compartiendo, se las vamos a estar enviando con correos electrónicos, con link para que se conecten. Eh, y pues les estoy haciendo como brevemente lo que vamos a tener, una charla, un conversatorio de marketing digital para que evaluemos canales digitales para promocionar productos y servicios, ustedes qué están haciendo, qué canales pueden utilizar, qué herramientas hay disponibles para que empiecen a promocionar sus productos y sus servicios en plataformas, que conversemos un poquito de todo esto. Vamos a tener también un conversatorio psicosocial para que conversemos cómo es posible motivar a los equipos de trabajo en estos tiempos de crisis. Posiblemente hay equipos de trabajo desmotivados, las personas no quieren ir a las empresas por el miedo que sienten en desplazarse de pronto y contagiarse o contraer el virus. Entonces, digamos que toda esta crisis también está generando una tensión emocional en los equipos de trabajo, que es importante que ustedes también como líderes sepan cómo pueden llevar esta situación y cómo pueden manejarla. Y vamos a tener finalmente un conversatorio en temas de alimentos y es también como
qué estrategias estamos implementando para comercializar alimentos y qué, digamos, y qué medidas en temas de inocuidad debemos manejar para transportar esos alimentos, si es que vamos a vender a domicilio, si es que queremos vender empacados al vacío, cómo los alimentos también en algún momento se pueden volver vehículos que transporten virus, enfermedades. Entonces, ¿qué estrategias para las empresas de alimentos podemos implementar para prestar un buen servicio y que obviamente esta comercialización de productos a través de domicilio, de plataformas, pues en últimas también se haga de una manera muy responsable? Entonces, en ese orden de ideas, vamos a darle la bienvenida a nuestra experta, Lina María Calle Vélez. Ella es una abogada experta que nos acompaña en la Corporación Interactuar cuando requerimos intervenciones con los empresarios en temas legales, desde el tema laboral y desde el tema comercial, y el espacio de justamente que abramos, digamos, un debate y ella nos vaya contando como qué medidas se están tomando y que ustedes vayan generando las preguntas que consideren pertinentes al tema. Yo voy a ser el moderador, posiblemente me van a mirar silenciando micrófonos, dándole la palabra a las personas, pero en última Lina es la que conoce el tema, es la experta y va a ser la persona que va a dirigir este espacio. Entonces, Lina, habilito tu micrófono para que te presentes y arranquemos. Bueno, hola, buenas tardes, estimados empresarios. Muchas gracias por la invitación. Hoy en una modalidad diferente desde nuestros hogares debido a la cuarentena voluntaria y a partir de ahorita a las 7 de la cuarentena ya obligatoria, brindándoles la información que hasta el momento hay disponible para que puedan afrontar laboralmente las implicaciones de la pandemia del COVID-19. Recientemente el gobierno nacional decretó el estado de emergencia y entonces eso le da al presidente la facultad de emitir decretos con fuerza de ley para de manera rápida, pues entonces emitir medidas que en todos los sectores sociales, económicos, puedan tratar de mitigar los coletazos que esta pandemia nos pueda traer. Hoy vamos a hablar o les voy a socializar acerca de las posibilidades que tenemos en la ley. El gobierno emitió la circular 0021 de 2020 el pasado 17 de marzo. Básicamente son las medidas de protección al empleo que están reguladas en nuestra normatividad colombiana y que entonces el ministerio lo que hizo fue traer a colación para decirles, estas son las posibilidades que según nuestra legislación se pueden tomar con la finalidad de mitigar. De entrada, les digo, entre estas posibilidades no encuentro alguna, ni entre las otras normas colombianas, no encuentro alguna que permita suspender de forma inmediata o unilateral los pagos de salarios, por ejemplo, o de la seguridad social de sus colaboradores. Aquí las medidas que se tienen son medidas que buscan, además de las que las entidades financieras, más adelante vamos a hablar, o el acceso a crédito, refinanciación, retanqueo, periodos de gracia, ampliación de plazos, que las entidades bancarias están obligadas a brindarles a toda persona natural o jurídica que durante esta pandemia se acerca a las entidades para mirar qué beneficios puede tener. Estas, junto con esas que vamos a mencionar, son las medidas que hasta hoy están siendo objeto de aplicación por las diferentes entidades. La circular 0021 tiene como asunto medidas de protección al empleo con ocasión de la fase de contención de COVID-19 y de la declaración de emergencia sanitaria. Están los antecedentes, habla que entonces el 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró el COVID como una pandemia, porque parece entonces estaba ya 120 países afectados y dice que el ordenamiento jurídico colombiano en materia laboral prevé una serie de mecanismos que el ministerio recuerda y expone. La primera medida es trabajo en casa. El trabajo en casa es una modalidad diferente al teletrabajo. El teletrabajo tiene unas funciones determinadas y está regulado por la ley 1221 del 2008.
Cuando hablamos del trabajo en casa, hablamos de cualquier persona subordinada que pueda desarrollar eventualmente sus labores desde un lugar que sea diferente al puesto de trabajo o la infraestructura de la organización. Esta figura del trabajo en casa no exige el lleno de los requisitos del teletrabajo, que ya están regulados por la Ley 221 de 2008, y en la medida que su empresa tenga de pronto labores u oficios o funciones que el trabajador puede desempeñar desde la casa, hablaríamos de esta modalidad. También se conoce como trabajo remoto. Otra medida es el teletrabajo. En el teletrabajo hablamos entonces que está regulado por la Ley 1221 de 2008 y es una forma de organización laboral donde el desempeño de las actividades remuneradas a terceros se da utilizando los medios tecnológicos o las tecnologías de la información y las comunicaciones, sin que se requiera la presencia física del trabajador. Estas normas del teletrabajo o esta forma de prestación del servicio está regulada por la Ley 1221 del 2008. Lo importante en cuanto al teletrabajo es que normalmente son las personas que ya su contrato específicamente viene en el desarrollo de esta modalidad, pues no habría alguna variación, o sería acordar, en caso de que a través de los medios de la telecomunicación y tecnológico se pueda prestar el servicio, entonces se podría variar la modalidad de mutuo acuerdo con el trabajador. La tercera modalidad que nos ofrece esta Circular 021 es la jornada laboral flexible. Esta jornada es una jornada especial que contempla el Código Sustantivo de Trabajo en el artículo 161 del mismo. Hablamos de jornadas que van de mínimo 4 horas a máximo 10 horas. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, los turnos partidos o los horarios de oficina que llaman, de 8 a 12 y de 2 a 6. Ahí la jornada es flexible porque no va, digamos, ininterrumpida, no va ininterrumpida, sino que tenemos una jornada de 4 horas en la mañana y otra jornada de 4 horas en la tarde, de lunes a sábado, o la otra modalidad es de lunes a viernes 10 horas seguidas para descansar sábado y domingo, y esas 2 horas adicionales de lunes a viernes no generarían recargo por horas extras. Entonces aquí hablamos de esa posibilidad de reducir o ampliar la jornada laboral dependiendo de las necesidades de la empresa para poder hacer la prestación del servicio. Está también la jornada especial de 36 horas. Esta es una jornada donde de lunes a sábado se trabajan 6 horas continuas, solo que al trabajador se le remunera el salario completo. ¿Qué no va a tener derecho el trabajador? No tiene derecho ni a recargo nocturno ni al recargo dominical o festivo. Es decir, que si el trabajador labora 6 horas un domingo, se le pagan 6 horas, se le paga el salario, pero sin el recargo dominical. La cuarta modalidad son las vacaciones anuales anticipadas y colectivas. En esta modalidad, pues, hablamos de que de forma unilateral cada trabajador solicita sus vacaciones anticipadas. Dudo que los trabajadores en ese momento vayan a hacer esa solicitud, o que si la empresa considera que definitivamente se suspendió o se paró el trabajo, entonces salga a disfrutar vacaciones colectivas. ¿Cuál es el tema con las vacaciones colectivas? Que no tiene regulación en nuestra legislación. Es decir, no hay artículos que regulen acerca de la remuneración cuando el trabajador no ha llevado un año de servicios, o no contempla la posibilidad de las empresas que disfrutaron vacaciones ahorita en el mes de diciembre y ya en marzo otra vez vacaciones colectivas. La norma no dice si se va a dar solamente el tiempo y se va a remunerar en proporción a estos 3 meses, no dice absolutamente nada. Entonces ahí surgen muchas interpretaciones. Hay quienes dicen, yo le doy los 15 días hábiles, pero le remunero el proporcional a 3 meses. Es decir, que en plata no van a llegar con
los 15 días hábiles siempre se va 18, 20 días, el trabajo no va a ser con ese dinero en el bolsillo, sino se va ese tiempo para la casa, pero realmente en dinero es muy poco porque es en proporción. Hay otra, otra tesis, otra interpretación que dice, si usted sale a disfrutar vacaciones anticipadas colectivas, es porque usted asume esos 15 días hábiles para cada trabajador a sabiendas que no se ha cumplido el año de servicios, y el asunto es que si el trabajador se retira o se le termina el contrato antes de cumplirse el año, usted no le puede descontar de su liquidación final de prestaciones sociales lo que le remuneró en esas vacaciones anticipadas. La otra opción es un permiso remunerado, salario sin prestación de servicio, en la modalidad del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo. Este artículo es el que nos habla acerca de las licencias. Las licencias laborales se clasifican en dos tipos: la simple calamidad doméstica y la grave calamidad doméstica. Según el Ministerio, según esta circular 021 de este año, entiendo yo que hace referencia a la grave calamidad doméstica, porque la grave calamidad doméstica debe ser remunerada. Y aquí la circular nos dice, numeral quinto, permisos remunerados, salarios en prestación de servicio. Es decir, que el ministro de Trabajo nos está diciendo es una situación de grave calamidad doméstica en la que el trabajador no prestaría el servicio, pero sería remunerado. No me lo está tratando como una simple calamidad doméstica en la que usted le da el permiso al trabajador, pero puede ser o con compensación del tiempo o sin pagar ese espacio que esté por fuera. Dentro de estos permisos remunerados, también nos hace referencia al artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo. Este artículo se llama salario sin prestación del servicio. Aquí hace referencia que si usted decide tomar la determinación de enviar a los empleados para las casas debido a la contingencia, entonces, como es una decisión por disposición del empleador, ese tiempo que el empleado esté en la casa va a ser tiempo remunerado. Y hasta ahí llegan las opciones que nos da el ministerio. Otra opción la encuentro yo en el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, que hace referencia a la suspensión del contrato de trabajo. Cuando hablamos de la suspensión del contrato de trabajo, nos dice el artículo 51. El contrato de trabajo se suspende, primero, por fuerza mayor o caso fortuito que temporalmente impida su ejecución. En este momento estamos en un caso de fuerza mayor o caso fortuito porque no es el COVID-19, no es una situación que el empleador haya predispuesto, que se haya dado por incumplimiento de reglamentos, es algo completamente a nosotros, de tal magnitud que a nivel mundial las empresas están viendo en la misma situación que se están viendo ustedes. Y entonces cuando se suspende por este motivo, nos dice también la norma que cuando la suspensión sea hasta por 120 días, el empleador puede tomar la determinación. ¿Cuál es la situación? Que hay que pedir un permiso al Ministerio de Trabajo para que él autorice la suspensión del contrato de trabajo. El asunto es que esa suspensión, pues, en situaciones generales de no existir el COVID-19, tardaría no menos de 2 meses. En la actualidad, y a raíz de esta situación que está afectando a las empresas, el Ministerio de Trabajo emitió una norma en la que dice que a este trámite se le va a dar trámite preferente. Cuando hablamos de trámite preferente es que si yo soy inspector de trabajo y me llegan solicitudes, yo tengo unos asuntos que son más importantes. En este momento, esos son los asuntos en los que se van a concentrar los diferentes inspectores de trabajo para determinar si autorizan o no. Ese trámite de solicitud de suspensión del contrato de trabajo es siempre y cuando la suspensión sea inferior a los 120 días, porque si la suspensión es
superior a 120 días, ya sería una justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo. El asunto es que no sabemos cuánto va a durar estas contingencias del COVID-19, Dios quiera que sea lo más pronto posible, pero es una situación que no sabemos a ciencia cierta cuántos meses nos va a tomar. Esa solicitud de suspensión del contrato de trabajo ante el ministerio se puede hacer de forma virtual, se exigen unos requisitos, esos requisitos hay que diligenciarlos, hay que demostrar que se pone en imposibilidad física al empleador de prestar los servicios o la venta de productos de los que normalmente se financian todas las actividades, y ya el inspector de trabajo determinará si da vía libre a la suspensión. Esta suspensión no tiene efecto retroactivo, es decir, usted radica la solicitud hoy y una vez lo autoricen suspender los contratos, puede suspenderlos. Hasta que le den respuesta, deben continuarse la vigencia de los mismos. ¿Cuáles son las causas de las consecuencias o los efectos de la suspensión del contrato de trabajo una vez lo autoriza el ministerio? Esos efectos están en el artículo 53. Como se suspenden los contratos de trabajo, el empleado ya no debe prestar personalmente el servicio y el empleador no debe primero hacer la remuneración del salario durante el lapso en que esté suspendido. Adicionalmente, esos periodos de suspensión pueden descontarse por el empleador al liquidar vacaciones, cesantías y jubilaciones. Hablamos entonces de las pensiones, porque uno cotiza a pensión por las semanas efectivamente trabajadas. Que también se suspende el pago de la ARL, la seguridad social en salud se debe continuar pagando durante este tiempo. Entonces es muy posible que en el evento que decidan solicitar la suspensión del contrato de trabajo ante el ministerio, no demore tanto pues los 2 meses que trae la norma, sino que se pueda agilizar. La situación es que los inspectores no son muchos e imagino que serán muchos los empleadores que harán esta solicitud, entonces en la medida que se vayan radicando las solicitudes, se asignará el turno para resolver. Lina, Sí. disculpa, te interrumpo. Tenemos una pregunta de un participante que nos indica que conoce algunas empresas que de forma arbitraria han decidido quitar salarios y seguridad social a sus colaboradores. Que si es posible que prospere una demanda en estos casos, teniendo en cuenta toda la emergencia sanitaria que se está presentando. Es muy posible, de hecho, el Ministerio de Trabajo dijo que iba a tomar medidas para identificar a las empresas que están haciendo despidos masivos. ¿Que voy a despedir a mis trabajadores y yo los indemnizo? Pues si eso supera unos topes, según el número de trabajadores de 20, del 30%, etcétera, de acuerdo a unas tablas que ya están definidas en la norma, eso puede generar sanciones o incluso que se declare que son ineficaces esos despidos y haya que reintegrar. Como se estarían, considero yo, vulnerando derechos fundamentales, porque el trabajador, muchos subsisten únicamente de su salario. Es posible, y vería yo la posibilidad, que ellos presenten acciones de tutela. Si bien en ese momento la rama judicial también está con la prestación del servicio suspendido, es cierto que hay unos jueces que continúan trabajando con unas medidas de seguridad especialísimas precisamente para tramitar lo que son las legalizaciones de captura en materia penal, habeas corpus para el caso de las personas capturadas que en 36 horas no les han resuelto, y las acciones de tutela de las personas cuyos derechos fundamentales están siendo vulnerados. Y ellos podrían, los trabajadores, alegar en una acción de tutela que se le está vulnerando el derecho al mínimo vital, a la dignidad humana, a la salud, si se le deja de pagar la seguridad social. Entonces, sí veo que puedan haber dificultades. Y es posible que en algún momento, si esa situación se va volviendo masiva, en aras de proteger, digamos, a los ciudadanos, el gobierno pueda tomar medidas incluso más drásticas contra las empresas que hagan esto.
No sé si algún participante de la videoconferencia tiene alguna pregunta y empezamos a abrir de pronto una sesión de preguntas o Lina nos quiere seguir eh, contextualizando. Tenemos acá otra pregunta que dice que si se puede proceder al tiempo, dice, se puede proceder al tiempo suspendiendo los contratos y radicando el permiso ante el ministerio, o sea, que se hagan paralelo suspensión de contratos y radicación de suspensión. Primero se debe solicitar la suspensión. Cuando usted radica la solicitud de suspensión ante el Ministerio de Trabajo, debe notificarle a sus trabajadores, pero el contrato va a continuar vigente mientras la autorizan. Es decir, yo no puedo suspender hoy y hoy radico el permiso a ver qué me dice el ministerio, los mando para su casa, no. Yo voy a continuar con los empleados hasta que el ministerio me autorice. Empresarios, regálenme por favor un minuto, ya regreso. Hernán, ¿me colaboras de pronto tomando nota de las preguntas que ya regreso? Voy por un cargador. Listo, listo, perfecto, dale. Gracias. Vamos a esperar un segundito a Lina que va a traer el cargador de su equipo. Mientras tanto les pido que aquí por el chat, si quieren, vayan plasmando las preguntas que nos quieren ir planteando y yo las voy moderando con Lina para que nos vaya dando respuestas. Ya tenemos preguntas de William Zamboní, de John Dairo, Javier Eduardo Parra nos acaba de generar otra pregunta. Entonces podemos ir generando las preguntas vía chat. Eh, porque también esas preguntas nos sirven para construir un banco de preguntas frecuentes con respuestas que vamos a estar entregando desde la corporación. Entonces, sería muy válido que nos enviaran todas esas preguntas por acá por el chat para poderlas dejar documentadas. También les pido, mientras Lina regresa, les acabo de enviar por el chat un link. La idea del link es que nos dejen sus datos porque las personas que participen de este espacio seguiremos compartiéndoles la información de las siguientes videoconferencias, enviándoles información de interés que les van a servir y también nos sirve para tener, digamos, información de nuestros empresarios interactuar que están participando de estos espacios. Entonces, mientras regresa Lina, les pido por favor que nos apoyen diligenciando el link que les acabo de copiar en el chat. En la parte de abajo ustedes encuentran una opción que dice chatear y ahí pueden desplegar el chat de esta videoconferencia. A las personas que levantaron la mano ya las tenemos aquí en lista para tan pronto regrese Lina, que puedan hacer la pregunta si no la quieren escribir, que la puedan también, pues preguntarle a un lado a Lina. Escucho. Gonzalo, la otra vez les aclaré que las fotos de Renata fueron un fotomontaje, pero me entiendan. Tenemos un momento los que tienen la mano levantada, que regrese Lina con su cargador y seguimos dando respuesta a las preguntas.
Lina, te escuchamos. Hola, ya regresé. Listo, perfecto. Lina, Aquí estaba entonces, levantando la mano. sí, sí. Sino que alguien nos compartió la pantalla, entonces se me habían ocultado como las opciones de moderador. En el chat ya tenemos algunas preguntas, te las voy a ir como mencionando, vamos a ir intercalando, algunos empresarios ya levantaron la mano, que de pronto quieren hacerte la pregunta pues hablada, entonces para que iniciemos como a responder algunas preguntas. Está bien. Nos dice por acá Javier Eduardo Parra Moreno, que no le queda muy claro en el caso de que liquidar los empleados en el caso de que no mejore la situación y se tenga el contrato suspendido. No sé desde ahí si le interpretas la pregunta que nos hace. No, no logro como comprender a qué hace Dice, referencia. Imagino que será qué pasa si la situación tarda más tiempo. dice, no me queda claro en el caso que liquidar los empleados, nuevamente en el caso de que no mejore la situación y se tenga. Javier, adelante. Porque lo digo aquí, de pronto lo escribí mal. Buenas tardes. Bueno, la idea es la Hola. siguiente. Si nosotros suspendemos el contrato, ¿cierto? Esto lo estamos hablando ahorita pues con los socios esta mañana. Si suspendemos el contrato o, no sé, hay otra opción que nos dicen que los empleados pidan una licencia no remunerada, obviamente con el consentimiento de ellos y que firmen una carta. En el caso de que la situación no mejore y definitivamente dicen, no, a pesar de que el contrato es suspendido, la situación no va a mejorar, vamos a liquidar a esta persona. Hay que pagarle esos días que estuvo suspendido el contrato o no se incluyen en la liquidación esos días, incluyendo pues lo que corresponde a salario, vacaciones y todo lo correspondiente. Bueno, si el trabajo, bueno, esa sería otra opción que no contempla la circular 021 del ministerio, porque aquí solamente habla de un permiso remunerado. La otra opción sería que el trabajador solicitara una licencia no remunerada. Hablando de esa licencia no remunerada, se suspende el contrato de trabajo. ¿Qué ocurre cuando se suspende el contrato de trabajo? Los efectos están en el artículo 53. Ese artículo dice que durante el periodo de la suspensión contemplada en el artículo 51, se interrumpe para el trabajador la obligación de prestar el servicio prometido y para el empleador la de pagar los salarios por esos lapsos. Durante la suspensión corren a cargo del empleador pues las obligaciones surgidas con anterioridad, las que correspondan por muerte o enfermedad de los trabajadores, es decir, salud. Estos periodos de suspensión pueden descontarse por el empleador a liquidar vacaciones, cesantías, es decir, que cuando le haga la liquidación de prestaciones sociales, no le va a liquidar las cesantías por el año completo, sino por restándole los días de la licencia. Lo mismo los periodos de jubilaciones, hoy en día no hablamos de jubilación, sino de pensión, entonces, como uno cotiza pensión por las semanas efectivamente trabajadas, esos periodos también se descontarían de la planilla de pago. Sí, pero Listo, entonces, así para terminar como aclarar el tema, si la licencia no es remunerada, esos días, ya si se le liquida el contrato, no hay que pagárselos, porque es un consentimiento de esa persona. No hay que pagarle Sí. nada. Sí, es que si es una licencia no remunerada, es porque el trabajador los días que vaya a estar en la casa, yo no le voy a pagar el salario. Solo que como continúa vigente el contrato de trabajo, solo que es suspendido, sí debe seguir pagando los aportes a salud. Y si se liquida, esos días no se pagan. Esos días no se pagan. No se pagan de vacaciones y las cesantías. La norma no excluye la prima, entonces la prima sí se pagaría por el semestre completo o proporcional desde la fecha en que ingresó, pero no se descuentan estos días de la prima de servicios. Qué pena, yo tengo una dudita. ¿Me escuchas? Sí, escucho. Cuando hay Sebastián, suspensión del contrato de trabajo como tal, si hablamos de una fuerza mayor o caso fortuito, igualmente es necesario pedir autorización al Ministerio del Trabajo, así sea solamente por unos días y no los 120 días, o ya en esos eventos en que sea más puntual no es necesario. Cuando hablamos de la suspensión por fuerza mayor o caso fortuito, la ley 50 del 90, si no estoy mal en el artículo 66, establece la obligatoriedad de solicitar permiso ante el Ministerio de Trabajo.
porque es hasta por 120 días. Es decir, si yo lo voy a suspender 10 días, 100 días, 120 días, 80 días, igual se debe seguir el trámite. El asunto Ok. es que muchas veces, pues esa fuerza mayor o caso fortuito es algo imprevisto. Ahí hay se demuestra hoy que al momento de haber creado esta norma por allá en 1955 y de modificarla en el 90, no se previó ese tipo de situaciones. ¿Qué es lo que ocurre cuando se crea la norma? La norma no prevé todas las situaciones a futuro, pero en una fuerza mayor o caso fortuito, imagínense pues en este momento tantos empresarios que están en la misma situación haciendo solicitudes al ministerio, porque la norma no dice que sea algo que el empleador pueda decidir de forma unilateral. Si fuera así, ustedes ya tendrían la solución en sus manos, pero la norma no lo prevé. Listo. Lina, le quiero dar paso a Oscar Montoya que nos levantó la mano y ya leemos otra pregunta de las que tenemos en el chat. Entonces, Oscar Montoya, por favor, adelante. Hola Lina, buenas tardes a todos. Lina, la Hola, pregunta Oscar. mía es la siguiente. Yo puedo hacerle una solicitud de suspensión del contrato al Ministerio de Trabajo, por ejemplo, hoy, la radico hoy, ¿verdad? Pero de repente el ministerio me la aprueba, pero en el momento en el que el ministerio me la apruebe ya no necesite hacer la suspensión. Es posible, ¿Qué es implicaciones posible. tendría eso para mí? Pues la norma no dice qué ocurre la norma no dice qué pasa en el momento que el ministerio autorice y ya el trabajo y el empleador no lo requiere. ¿Qué ocurre? Que la norma dice solicítele y se le demora 2 meses. Es decir, que normalmente cuando el empleador solicita suspensión de contrato es porque él sabe más o menos en qué fecha es que necesita suspender el contrato y no menos de 2 meses antes hace la solicitud para que cuando se la aprueben, pues le coincidan los tiempos. Como les digo, es algo que la norma no prevé, hay un vacío legal. Simplemente si al momento de que el ministerio lo autorice ya no se necesita, yo, si fuera empleadora, haría una carta, haría un comunicado informando que para esa fecha ya se superó la contingencia y que no se requiere la suspensión del contrato. Ok, Porque la entendido, norma gracias. no considera esa posibilidad, entonces no habría una directriz a seguir. Gracias. Con gusto. Y Lina, listo. Tenemos otra pregunta por aquí de Jorge Andrés que nos dice que si la contingencia persiste más de 120 días y se solicitó la suspensión ante el ministerio, ¿qué se puede hacer? No sé, no le entendí la pregunta, pero Jorge, si nos puede ampliar más información, sería bueno. La pregunta dice, si la contingencia persiste más de los 120 días y ya se ha solicitado la suspensión ante el ministerio, ¿qué se puede hacer? Mira, muy buenas tardes. Lo que yo pregunté es que, listo, yo entré y hice la solicitud y fue aprobada. Como ella dijo que Sí. la suspensión operaba por 120 días, entonces resulta que el gobierno sigue aplazando y esta contingencia sigue aumentando y pasan los 120 días y no se ha podido superar. Y ya tengo el permiso, ya es hora de que entre la gente a trabajar, de que reanude los contratos y no se levanta, en ese caso, ¿qué se podría hacer? Mira, el artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo contempla las causas, sin decir justas o injustas, simplemente causas de terminación del contrato. Y en el literal F dice, por suspensión de actividades por parte del empleador durante más de 120 días. Miren que hasta 120 días es la suspensión. Más de 120 días hablamos de terminación del contrato. Permítame, yo miro aquí en las terminaciones con justa causa si me contempla el literal F, para mirar si puede hacer una justa causa de terminar el contrato. En el código no establece que sea una justa causa, pero sí dice que se puede terminar el contrato por ese motivo. Lo que ocurre es que en el caso de ese literal F, me dice el mismo artículo 61 en el segundo numeral,
que en los casos contemplados en los literales E y F, es decir, por la suspensión de más de 20 días, el empleador deberá solicitar el correspondiente permiso al Ministerio de Trabajo e informar por escrito a sus trabajadores de este hecho. El Ministerio de Trabajo resolverá lo relacionado con el permiso en un plazo de 2 meses. El incumplimiento injustificado de este término hará incurrir al funcionario responsable en causal de mala conducta, es decir, que el Ministerio más de 2 meses no se le va a demorar. El asunto es el siguiente, la contingencia no sabemos a ciencia cierta cuánto va a durar, pero si usted logra determinar que usted va a suspender sus labores por más de 120 días, entonces lo que debe hacer es pedir permiso ante el ministerio, porque aquí estaríamos hablando de que es una situación casi masiva de despido. Y cuando hablamos de esos despidos que son de un número considerable de trabajadores, no es simplemente que yo despido e indemnizo, el ministerio me diera la autorización. Lina, muchas gracias. Otra pregunta rápida. ¿Los contratos diferentes a los laborales, como los de prestación de servicios o así, también aplicaría esto o a esos no les aplica esta suspensión de la que estamos hablando? A los contratos diferentes a los laborales ya son contratos civiles o comerciales. Estas normas y esta circular que estamos socializando hoy no le aplica, pero sí es importante que revisen en el contrato si de pronto considera la suspensión por fuerza mayor o caso fortuito. Correcto, muchas gracias. Con gusto. Lina, le vamos a abrir el espacio a Keren Rodríguez, que nos levantó la mano y nos va a generar una pregunta. Keren, adelante. Buenas tardes. Hola. Hola. Hola, Lina. Bueno, te quería comentar, yo tengo un negocio pequeño, una empresa que hace 9 meses la abrí y quisiera saber qué trámite puedo hacer con la inmobiliaria para que congelen ese arriendo, ¿sí? Es un arriendo un poco costoso y tengo la tienda cerrada desde hace aproximadamente 4 días. También lo mismo hice con las 2 chicas que trabajan ahí. ¿Qué petición puedo hacer formal a la arrendadora para que de pronto congelen el contrato debido a que yo no estoy teniendo ventas? Y pues la empresa se sostiene de las ventas del día a día, ¿sí? Sí, ¿Cómo demostrarle a ese arrendador o al dueño en este caso el puente es la inmobiliaria, pero el dueño hacerle entender que nosotros pues pagamos con lo que vendemos, ¿sí? Entonces no sé qué legalmente qué podría ir haciendo yo adelantando para congelar básicamente el arriendo. Bueno, miren, en este caso surge una situación que se puede tomar con los clientes, con los proveedores, con los arrendadores, con las entidades financieras. Incumplimientos se van a dar porque al suspender actividades, entonces se suspende la operación mercantil y entonces los ingresos también se van a superar. En algún momento van a ser más los saldos en rojo que los saldos en verde. Yo no le puedo decir que haya una norma que exista o que el gobierno haya determinado para decirle se le va a congelar las obligaciones o no va a tener que, o se le van a exonerar de pagos. Hasta ahorita eso no, el gobierno no ha hablado nada al respecto. Pero ya sería que usted revise en el contrato de arrendamiento, aunque lo dudo, porque normalmente las agencias cuando elaboran sus contratos, digamos que se cuidan mucho en que el inquilino siempre deba cumplir, pero de todos modos está de más que revise su contrato si de pronto contempla algún efecto de la suspensión por fuerza mayor o caso fortuito, que esta sería la situación. En caso contrario, la obligación del inquilino en lo que uno ha podido estudiar del Código de Comercio cuando habla de ese contrato de arrendamiento de locales comerciales, no establece la suspensión de los cánones de arrendamiento por ese tipo de situaciones. No está de más que revise su contrato. ¿Qué es lo que pasa? Hasta el momento, las medidas que el gobierno ha tomado para mitigar son más que todo medidas de carácter bancario, que ha dicho cualquier persona natural o jurídica que tenga créditos
y a raíz de la afectación, al ser los bancos, digamos, el músculo económico que en ese momento pueda tener esos recursos que dice el gobierno. Accedan a créditos, accedan a retanqueos, accedan a refinanciaciones de las deudas, acérquense a sus entidades financieras para mirar qué periodos de gracia, qué condiciones del crédito inicial se pueden reconsiderar con la finalidad que ustedes puedan solventarse mientras se supera esta crisis. Yo veo que las medidas del gobierno están más como a facilitarle plazos más amplios, nuevos créditos, algunos periodos de gracia que van hasta los 3 meses, como para que ustedes tengan cómo respirar durante esta contingencia. Yo no creo que el gobierno vaya a tomar medidas en el sentido de decir, suspenda los contratos sin autorización del ministerio, manda a los empleados para la casa sin pagar el salario o deje de pagar los créditos o los arriendos de forma unilateral. El gobierno todo lo está haciendo, digamos, de forma cautelosa o demorada. Ya ahí viene la interpretación. Yo como veo que el gobierno está tomando estas medidas, digamos que toma una medida como mientras pasa un lapso y entonces vuelve y toma otra medida, como, mire, tome aire con su entidad financiera, retanquee su crédito, haga un crédito, refinancie, pida un plazo de gracia para que eso le dé como un respiro mientras vemos cómo avanza la pandemia y qué otra medida se toma. Muy bien. Lina, muchas gracias. Te quería otra pregunta que nos hace aquí eh, Sandra Torres. Dice que sus contratos los hizo por obra y labor y pago a destajo y ellos pagan la seguridad social, ¿cierto? Le presentan la plantilla y ellos les hace el pago, ella le hace el pago realizado. Que para este tipo de contratos, ¿cómo podría proceder? Cuando hablamos de los contratos de trabajo, se procede igual independiente del tipo de contrato. Es decir, los contratos de trabajo son 4. Hablamos del contrato a término fijo, el contrato a término indefinido, contrato por obra o labor y contrato accidental, ocasional o transitorio. Los más comunes son los 3 primeros que les mencioné. En cualquiera de estos, para hacer la suspensión del contrato, hay que hasta por 120 días, el trámite es el mismo, solicitar el permiso ante el ministerio, que ya el ministro de Trabajo dijo iba a tener un trámite preferente, es decir, más rápido a los 2 meses, para poder hacer la suspensión. Mientras no se suspenda, las obligaciones continúan y las opciones que da el ministerio son estas que están en la circular 021 de 2020, de trabajo en casa, teletrabajo, jornada flexible, vacaciones anticipadas individuales o colectivas, los permisos remunerados o el salario sin prestación de servicio. Muy bien. Muchas gracias, Lina. Nos pregunta por aquí Ferney Monsalve que en la modalidad de teletrabajo, ¿qué se puede considerar como un accidente de trabajo? Bueno, digamos que cuando hablamos de los accidentes de trabajo, las enfermedades laborales, hacemos referencia a aquellas que están directamente relacionadas con el oficio o el cargo del empleado. Por decir algo, si yo tengo una secretaria y entonces ella está haciendo el trabajo desde la casa a través del teletrabajo, le va a cubrir cualquier tipo de patología ocurrida que en esa misma asunción lo ocurriría en la empresa. Por decir algo, que le dio síndrome del... Pero si esta trabajadora, qué pena, y me entró una llamada, entonces le está Sí, diciendo que si esta persona le ocurre una enfermedad laboral, un accidente, desempeñando la labor como lo más normal que lo... Perdón, salió a comprar algo y al supermercado porque viene cuarentena obligatoria hasta el martes y resulta que la atropelló un vehículo. Si yo soy secretaria dentro de mis labores, no tiene por qué...
Perdón, es que no sé cómo hacer para que no me entren las llamadas. O de pronto picando la ensalada se cortó con un cuchillo. Una secretaria no tiene ninguna función relacionada con un cuchillo. En ese caso, ese tipo de accidentes pues no se los va a cubrir la ARL. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando hablamos de teletrabajo, como la ARL debe hacer una inspección de normalmente, cuando uno tiene contrato de teletrabajo, uno autoriza para que de la ARL vayan a inspeccionar el puesto de trabajo y normalmente le exigen que el escritorio y la silla cumplan con las condiciones de ergonomía adecuadas, la altura, porque como es un espacio tan privado, uno autoriza que vayan y hagan esa inspección en la casa. El asunto es que es tener las mínimas medidas de seguridad, porque incluso la norma, la circular dice que no se exigirían tanta rigurosidad con la finalidad de flexibilizar ese trabajo en casa. Muy bien, Lina, muchas gracias. Vamos a darle la palabra a Óscar Montoya, que nos levantó la mano, y seguimos con una pregunta que nos plantea Andrés Prada. Óscar, adelante. Lina, la consulta es, pues siguiendo la misma línea, cuando uno, por ejemplo, decide hacer trabajo en casa, entonces tiene que reportarle a la ARL las fechas y, no sé, las direcciones de las casas de cada uno de los colaboradores y cuánto tiempo van a estar en casa para poder que esto esté cubierto por la ARL. Sí, esas actualizaciones hay que hacerlas y esas notificaciones. Porque la ARL entonces puede programar las inspecciones a los sitios de trabajo que se cumplan con las medidas de seguridad mínimas. Ya, pero no está hablando de teletrabajo, está hablando de trabajo en casa. Sí, De también. igual forma, ellos podrían ir a hacer las visitas. Si ellos lo consideran necesario, sí. Ok, gracias. Con gusto. Lina, te planteo la pregunta de Andrés Prada, que nos dice que la parte de hacer las suspensiones de contratos de trabajo cuentan para empresas que tengan desde un empleado hasta más, o si hay un límite de empleados desde el mínimo y el máximo para generar este tipo de suspensión. La norma no establece un número mínimo o máximo. Para suspensión no lo establece. Muy bien, muchas gracias. Por acá también Andrés nos dice que si podemos recurrir a una licencia no remunerada por 60 días. Tendría que ser solicitada por el trabajador. Es decir, dentro de la circular 021 son las medidas que el empleador unilateralmente puede tomar, es decir, usted no debe contar con sus trabajadores. Obviamente, en todas no se suspende la remuneración, siempre hay una remuneración. Desde el día de descanso, los 15 días hábiles de descanso, de vacaciones anticipadas y todas las otras contemplan una remuneración. Entonces, el trabajador frente a esas no va a tener mayores dificultades. Lo otro, yo hablé esta mañana con otro empresario y entonces yo considero y no veo que de pronto sea inviable la posibilidad que ustedes salen con sus trabajadores. Es como una situación de sensibilización. Miren, yo soy consciente y si ustedes se lo hacen ver a sus trabajadores, posiblemente muchos se concienticen. Los pequeños y medianos empresarios, muchos viven del día a día. Y los que tienen de pronto una bonanza económica, ante esta situación, esos ahorros de tantos años de trabajo o tiempo hacia atrás, posiblemente si siguen asumiendo esas responsabilidades, ahí se vayan todos esos ahorros que se tienen, que estaban para hacer remodelación de maquinaria, para hacer mejoramiento de empresas, bueno, con la finalidad que se tuviera. Si ustedes pueden hablar con sus trabajadores, digamos, en un momento de sensibilización, yo les recomendaría, pues, muestren el panorama. El desempleo en el país se va a aumentar y estoy segura que a más de un dígito, porque es que son muchas las empresas que no van a soportar esta crisis. Entonces, el desempleo se va a ver muy, muy afectado. Puede que el trabajador diga, sosténgame hasta donde pueda, que ya después yo me consigo un empleo. El asunto es, va a haber tantas empresas que ya no van a existir, que posiblemente no van a tener donde conseguir un empleo. Si ellos de alguna manera pudieran en conjunto con ustedes ayudarse mutuamente a minimizar las cargas económicas, yo le propondría a los trabajadores que solicitaran licencias no remuneradas.
decirle al trabajador, Pedro, si yo sigo aguantando esta crisis con todas esas cargas económicas, es posible que cuando se vaya el coronavirus se fue también la empresa y no haber ni para usted y tampoco haber para mí como empleador que soy. Y si tienen la posibilidad de ofrecerle pronto alguna compensación económica para como un auxilio económico durante este tiempo, al menos por unos días, ya ustedes determinarían con ellos, es decir, le pida una licencia no remunerada, váyase para la casa, yo le sigo pagando la salud y yo le doy una bonificación económica o un auxilio para que al menos pueda ir solventando gastos. La norma o aquí al menos la circular no me prohíbe solicitudes de permisos o licencias no remuneradas, solo que los trabajadores de iniciativa propia no los van a pedir. Ellos qué dicen, a mí no me pueden suspender, que me sostengan. El asunto es que sostener esas condiciones son demasiado onerosas y algunas empresas puede que no tengan cómo hacerlo y empiecen de cero y hay otras que posiblemente no tengan cómo hacerlo. Yo les pongo pues como esa propuesta. Está por fuera esas posibilidades que trae la circular, de decir, hablar con sus trabajadores para ver quiénes pueden pedir licencias no remuneradas, porque esas no las pueden imponer ustedes, deben ser a solicitud del trabajador. Y durante esa licencia no remunerada, continúa el pago de la salud. Listo, Lina, muchas gracias. Por aquí el empresario Camilo nos dice que realizó la solicitud de suspensión de contratos y que ya le dieron respuesta, que si sería posible que revisaran la respuesta enviada por el ministerio como para que todos conozcan de qué se trata esa respuesta o si tú has conocido respuestas por parte del ministerio y nos las puedes socializar. Yo he conocido respuestas por parte del ministerio, en unas donde ha autorizado la suspensión, otras donde no ha autorizado. Básicamente esa suspensión debe ser por motivos técnicos, administrativos, por reestructuraciones de la empresa en las que esa reestructuración impide la prestación del servicio. Básicamente, ¿qué es lo que revisa el ministerio? El ministerio verifica que efectivamente la suspensión sea por un motivo que sea viable. Él dice, voy a leer el artículo 51 del código en el numeral 3, suspensión. Cuando el contrato de trabajo se suspende, numeral tercero, por suspensión de actividades o clausura temporal de la empresa, establecimiento o negocio, o en todo o en parte, hasta por 120 días, por razones técnicas o económicas u otras independientes de la voluntad del empleador, mediante autorización previa al Ministerio de Trabajo. De la solicitud que se le dé al respecto, el empleador debe informar de forma simultánea por escrito a sus trabajadores. Entonces, usted hace la solicitud al ministerio y usted le debe justificar la razón técnica, económica u otra independiente a su voluntad, que sería el COVID-19. Y esa solicitud que usted le envía al Ministerio de Trabajo, usted está radicándole al ministerio, está sacando fotocopias por escrito, informándole a cada uno de los trabajadores que se radicó esa solicitud para que ellos estén enterados. Básicamente, ¿qué es lo que verifica el ministerio? La razón técnica, la razón económica o esa ajena a la voluntad del empleador, que sí sea una causa real, que esté motivada, porque no es que yo voy a solicitar la suspensión del contrato porque sí, ellos verifican básicamente que la causa sí tenga una motivación. Muy bien, Lina, muchas gracias. Por aquí, Perdón, compañero. Camilo, Perdón. adelante. Gracias. Quisiera hacerle una aclaración. Ya lo estaba leyendo bien y no es que haya dado una respuesta, es lo que decía Lina al principio. Lo que hicieron fue remitirlo a la unidad de investigaciones especiales para la aprobación. O sea, le están dando este trámite más ligero por el decreto que sacaron, creo que era el 0803, si no estoy mal. Pero no, todavía no dan respuesta, pero sí están trabajando. O sea, nos llegó fue el correo informándonos que se está adelantando el trámite. Sí, porque de hecho el comité de investigaciones verifica y es posible que ellos hagan una visita para mirar. Incluso dentro de los documentos que se deben aportar, hay que entregar como los documentos que certifican o demuestran que esa causal de suspensión sí es una causal real. Pero si radicó la solicitud en estos días debido a la pandemia, ya le dieron al menos notificación que se remitió, es porque realmente lo están acelerando, porque las solicitudes que yo había presentado antes, después del mes era que me daban respuesta.
Lina, por acá tenemos a la empresaria María Isabel que nos quiere hacer una pregunta. María Isabel, adelante, te voy a reiniciar tu micrófono, adelante. Hola. María Isabel, adelante. Hola, hola. Bueno, al parecer no. Vamos a seguir entonces. Tenemos una pregunta aquí de John Dairon y nos dice que la empresa tiene un contrato y el dueño de la obra para el desarrollo, pues, para la ejecución de una obra. Los empleados nuestros están contratados por obra o labor determinada. Si no hay obra por ejecutar, ¿cómo se haría con los empleados de esa obra? Lo que pasa es que esa suspensión es del contrato de trabajo. Es lo mismo que la empresa que es un restaurante o una discoteca y que ya Buenas, tiene la sí. orden de suspender sus labores. Si no puedo realizar fiestas en la discoteca, entonces ¿yo qué hago? Es la misma circunstancia del trabajador por hora labor cuyo cliente de la obra me dijo no se va a continuar la construcción, es decir, se suspende, no se puede continuar ejecutando el objeto del contrato de trabajo. El asunto es que para proceder con la suspensión es necesario hacer la solicitud ante el Ministerio de Trabajo. Buenas, Muy bien, Lina. buenas, Hola. qué pena. Se me había dañado el micrófono. Me Tranquila, gustaría, adelante. gracias, me gustaría saber, porque no, creo que llegué tarde a la charla, y es con respecto a la suspensión. Después de que me acepte el ministerio, supongamos que lo acepta, para el momento en el futuro, para yo liquidar este tiempo de suspensión, ¿se contaría para el resto? O sea, escuché como vacaciones y cesantías no contarían, pero para el resto de liquidaciones o, por ejemplo, una indemnización o algo así, ¿esos días de suspensión sí se cuentan o no se cuentan? Lo único que se le excluye es en el artículo 53 del Código Sustantivo. Dice, estos periodos de suspensión pueden descontarse por el empleador a liquidar vacaciones, cesantías y jubilaciones que equivalen en día a la pensión. El tema de indemnizaciones depende del tipo de contrato, no tanto de los días que trabajó. Entonces tenemos, en el artículo 64 se habla de las dos formas de indemnizar. Si es un contrato a término fijo, entonces tenemos por el que corresponde al tiempo que falte para que se venza el plazo pactado. Y si es a término indefinido, entonces hablamos de hasta el primer año 30 días de salario, de ahí en adelante 20 días por cada año, y en el contrato por hora o labor lo que falte para que termine la hora o labor sin que sea inferior a 15 días. Por eso, pero por ejemplo en el que es indefinido, los días como son, o sea, se contarían los días que ha estado conmigo, o sea, la suspensión, esos días de suspensión sí se cuentan, no le afectan al trabajador, ¿cierto? O sea, el trabajador es como si nada, solamente que deja de percibir el salario y en el momento de liquidación no se tendría en cuenta ni vacaciones ni cesantía, el resto todo. Exacto. Ah, bueno, y me abstengo de y la las ARL. pensiones. La ARL, como no hay riesgo, no se hace la cotización. Y pensiones, la ley 100 establece que yo hago mi cotización a las pensiones por las semanas efectivamente trabajadas y como esas semanas o esos días no se van a trabajar, también se suspende. Por eso aquí me dice jubilaciones. Hoy en día hablamos de pensiones. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Con gusto. Lina, nos plantea una pregunta el empresario o la empresaria Mora y nos dice, tenemos un empleado con contrato a término indefinido, comenzó hace 20 días. ¿Podríamos entonces terminarle el contrato ya que está en periodo de prueba? Bueno, cuando hablamos del periodo de prueba, hacemos referencia a que todavía no se conocen las aptitudes del trabajador. Lo que dice el contrato acerca del periodo de prueba, dice en el artículo 80, efecto jurídico, el periodo de prueba puede darse por terminado unilateralmente en cualquier momento sin previo aviso.
ya ustedes tomarían la determinación. Y el artículo 76 dice, periodo de prueba es la etapa inicial del contrato de trabajo que tiene por objeto, por parte del empleador, apreciar las aptitudes del trabajador y por parte de ese la conveniencia y las condiciones de trabajo. Si yo tuviera que tomar la decisión en el peor de los casos, pues yo tomaría el efecto jurídico, que en cualquier momento se puede dar por terminado unilateralmente. De pronto les queda como una ventanita abierta para que el trabajador diga, pero ¿cuándo lograron mirar si yo era la persona que necesitaban si no me dio ni tiempo de prestar el servicio? De que ustedes de pasar la prueba o no pasar. Pero normalmente por contratos en periodo de prueba no hizo pues como muchas demandas de que el trabajador discuta que si era o no justo que hubiera pasado en el periodo de prueba. Lo que pasa es que cuando hablamos de periodo de prueba y contrato de aprendizaje, el contrato de aprendizaje no es un contrato laboral. Y yo sé que algunos de ustedes tienen aprendices de diferentes instituciones. Ese no es un contrato laboral y a esa como ley de los contratos de trabajo está dentro del Código Sustantivo, pero no se le aplican porque no es un trabajador a ciencia cierta. De hecho, no se le pagan ciertos beneficios laborales. Y cuando hablamos del periodo de prueba, es esa etapa inicial en la que el empleador está mirando si realmente ese trabajador tiene las competencias que requiere para el desarrollo exitoso del cargo para el cual lo contrató. Entonces, si bien el periodo de prueba es como la parte inicial del contrato de trabajo, todavía no podemos hablar que el contrato empezó a regir en todo su vigor y que si el contrato era por un año, me voy a quedar con ese empleado hasta la fecha en que lo contraté. Porque si yo determino que no es la persona que yo requiero, entonces pues lo que me dice el artículo 80 es en cualquier momento se puede terminar unilateralmente y no generaría alguna indemnización, no requiere un preaviso de tantos días, lo único que se hace es pagar la liquidación de prestaciones sociales que se deba por el tiempo que trabajó. Lina, sí. También hay que preguntar algo, porque algunos de nuestros empresarios asumen que el periodo de prueba es de 2 meses con un contrato verbal. Entonces yo creo que ahí hay que clarificar algo, Lina, porque no sé qué características tiene el contrato del empresario que habló. Bueno, cuando hablamos del periodo de prueba hay una duración máxima. Está en el artículo 78. Bueno, y lo importante es que conste por escrito, es decir, si usted tiene un trabajador en periodo de prueba y usted le termina el contrato de trabajo, usted debe verificar que en el contrato efectivamente haya un periodo de prueba, porque si el periodo de prueba no está por escrito, no hay periodo de prueba. Desde que usted lo contrató el primer día y es a un año, está vigente hasta el vencimiento del contrato. Entonces, lo primero, verifique que sí esté por escrito. Segundo, si el contrato es a término fijo, inferior a un año, el contrato de prueba es la quinta parte de ese periodo, es decir, un contrato de 6 meses, 180 días, entonces sería 180 días dividido 5, ese resultado es el máximo de días del periodo de prueba. Yo no puedo decir un trabajador de 6 meses que el periodo de prueba son 2 meses, porque es de 2 meses en los contratos a término indefinido o a término fijo superior a un año o de un año en adelante. Pero si es inferior a un año, es la quinta parte del plazo pactado. Entonces, es importante también que verifiquen esto, porque es que a veces se maneja un modelo y entonces a todos los contratos les pongo periodo de prueba de 2 meses y si el empleado es un trabajador con un contrato a un término inferior a un año, muy posiblemente yo le vaya a terminar el contrato porque está dentro del periodo de prueba y resulta que ese contrato ya se me prorrogó, no, ya se pasó el periodo de prueba legal y no es que porque yo tenga ahí 2 meses, 60 días, la ley me va a ampliar el plazo. Entonces es importante que verifiquen la duración máxima. Gracias, Lina. No sé, de las preguntas que teníamos aquí en el chat, ya hemos dado respuesta a todas. No sé si alguno quiere levantar la mano y plantearle alguna pregunta a Lina. Estamos atentos. Andrés, puedes abrir tu micrófono y plantearnos la pregunta.
Sí, está llegando. Casi termina. Papi, ya terminó. Fermey, adelante. Ya por acá me levantó la mano Fermey Monsalve. Fermey, adelante. Aló, ¿me escuchas? Sí, Sí, te hola. escuchamos. Bueno, Lina, hazme un favor. Ahora cuando estabas hablando de que uno llega a un acuerdo con los empleados, o sea, los llama y les dice, bueno, hay dos opciones, o pasa la solicitud donde pida la licencia no remunerada, o apague y vámonos. Si ellos están grabando la conversación, puede ser tomado como un acoso laboral. Lo que pasa es que a veces no es lo que se dice, sino cómo se dice. Si es de pronto dentro de un momento de concientización de los trabajadores donde usted no le está imponiendo, usted le está haciendo una proposición, pero no sé si me haga entender. Una cosa es decirle, pues que pida una licencia o apague y vámonos, o decirles mucho. De pronto es como utilizar las palabras. Muchachos, la empresa ustedes saben que vive el día a día, esta situación está muy difícil, ni siquiera haciendo un crédito en el banco nos podemos, es como sincerarse con ellos, mostrarle cuál es el panorama, porque es que el trabajador simplemente dice, a mí no me pueden echar, a mí no me pueden suspender, o hasta que el ministerio no autorice, me deben garantizar todos mis derechos. Es como hacerle la sugerencia, mire, si usted de pronto nos quiere ayudar, nos quiere apoyar, una opción es esta, solicite una licencia no remunerada, mire de pronto financieramente si usted está en capacidad de hacer una propuesta, un auxilio económico, decirle, mire, yo le puedo dar un auxilio económico para que pase contingencias durante este tiempo, o no estoy en posibilidad de dar ningún auxilio. El asunto es que es mostrarle el panorama, porque es que si no, seguramente una vez pase la contingencia no va a haber para nadie. Entonces ya el trabajador es libre de tomar la decisión. Él podrá decir, sí, yo voy a hacer la solicitud entonces. Si es posible que otro diga, no, yo no voy a hacer la solicitud. Y frente a eso se tiene pues como las opciones de pedir la suspensión del contrato o las que trae la circular 021. Lina, muchas gracias. Listo, Lina. Tenemos aquí un empresario que nos levanta la mano. Solo que le aparece el nombre de su equipo. Dice Huawei P10 Plus. Adelante. Le voy a activar el micrófono para que nos cuente la pregunta. Hola, adelante Huawei P10 Plus con su pregunta. Hola, ¿me escuchan? Sí, adelante. Bueno, te pregunté, es que ahorita estás hablando de como de un permiso, pues yo tengo una empresa pequeña, pues obviamente esa situación me afecta demasiado. Pregunto, ahorita estás explicando algo como que no puede pedir un permiso en el Ministerio de Trabajo o algo así. ¿Puedes repetir, por favor? Con la carta que no sé qué. Hablando de la suspensión del contrato. Sí. Es decir, el Ministerio emitió la circular 021-2020 en el que da medidas de protección del empleo con ocasión del COVID-19. Si uno lee el título de esta circular, dice medidas de protección al empleo, es decir, son las medidas para proteger al trabajador en medio de la crisis. Una de las posibilidades es la suspensión del contrato de trabajo porque muchas empresas durante estos días que dure esta pandemia y todas las contingencias no van a poder desarrollar el objeto social. Entonces el artículo 51 dice que por fuerza mayor o caso fortuito que temporalmente impida su ejecución, y cuando hablamos de eso, entonces necesariamente se suspenden las actividades o se cierra temporalmente la empresa. Cuando esto es hasta por 120 días, por razones técnicas, económicas u otras independientes a la voluntad del trabajador, de perdón del empleador, entonces se hace una solicitud al Ministerio de Trabajo. De esta solicitud se entrega, se notifica o se da una copia de los trabajadores o se les informa que también se
es decir, se les debe notificar para que ellos no los tomen por sorpresa y hay que esperar entonces a que el ministerio dé respuesta. El ministerio por ley tiene 2 meses para responder estas solicitudes, sin embargo, a raíz de la contingencia, el ministro de Trabajo pues emitió una circular en la que informaba que los inspectores de trabajo que reciban estas solicitudes les van a dar un trámite preferente para que no se demore los 2 meses que es el término de ley. Y te pregunto, lo que viste de los 120 días, o sea, ¿eso se hace si uno va a suspender el contrato mayor a 120 días o no importa? Hasta 120 días. Porque si usted lo que va a hacer es porque si es por más de 120 días, entonces ya hablamos no de una suspensión, sino de una terminación. En el artículo 61 dice, terminación del contrato. Literal F, por suspensión de actividades por parte del empleador durante más de 120 días. Y en este caso hay que solicitar un permiso ante el Ministerio de Trabajo, porque es que si yo voy a terminar porque mi empresa va a suspender labores por más de 120 días, esto es casi con un despido masivo. Y ese caso también dice la norma, hay que pedir permiso. Hasta ahorita el gobierno tiene el trámite preferente para la solicitud de suspensión, no para el permiso. Incluso el gobierno también dijo que iba a tomar medidas para evitar que se dieran los despidos masivos y que se iban a tomar todas las precauciones para identificar a los empleadores que hicieran esto. Ok, listo. Y otra última preguntita, qué pena. Lo de, por ejemplo, si uno tiene pues arriendo, por ejemplo, bodega en arriendo y esas cosas, o sea, uno no puede, eso no se suspende como hasta que se declare como estado de emergencia o algo así, o eso sigue contando. Mira, hay que mirar qué dice su contrato. Pues, por si de pronto tiene alguna cláusula que le beneficie. Normalmente los arrendadores y las agencias de arrendamiento pues como que se curan en salud y ellos garantizan que se les pague la renta independiente de las condiciones económicas. Hasta ahora el gobierno no ha tomado medidas para decir que eso se va a suspender y la verdad no creo que tome medidas en ese sentido. Lo que sí ha dicho el gobierno es que a través de las entidades financieras se pueden solicitar retanqueos de créditos, renegociación de plazos, solicitar periodos de gracia en los que de pronto no tenga que hacer ciertos pagos de algunas deudas o que pague intereses y no el capital. Ya las indicaciones están dadas. Lo importante es que pues el gobierno lo que hace es que da medidas como para que ustedes tengan de pronto de dónde coger algo de efectivo, retanqueando, repotenciando esos créditos con la finalidad que tengan cómo solventarse y ya después se vayan asumiendo esos pagos. En otras palabras, vean, el código sustantivo dice que, creo que es en el artículo 28, sí, utilidades y pérdidas. El trabajador puede participar de las utilidades o beneficios de su empleador, pero nunca asumir sus riesgos o pérdidas. Cuando uno es emprendedor, está asumiendo unos riesgos y unas pérdidas. ¿Qué pasa? Porque esta circular, yo sé que la pregunta es de contrato de arrendamiento, pero es como para explicar algo de por qué a veces el gobierno toma otras medidas. La circular 021 dice medidas de protección al empleo. Es decir, el gobierno siempre va a proteger al trabajador y sus derechos mínimos. ¿Por qué? En palabras sencillas, y puede sonar como de pronto cruel, si uno decide crear una empresa es porque uno está asumiendo unos riesgos que puede que a veces ni siquiera sean previsibles. Eso puede ser injusto, sí, pero esos riesgos, por ejemplo, económicos, el gobierno lo que está haciendo es decirle, mire, vaya a las entidades bancarias, que son las que tienen en ese momento recursos económicos, para que usted se beneficie de las diferentes opciones que les puedan dar. Y usted, como empleador, como empresario, ayude a sostener estas pérdidas. Más fácil, le doy plazos, le cobro un interés que es casi 0%, pero igual es muy bajito. Lo que dice el ministro es que es tan bajito que casi ni se siente. Es decir, el gobierno no va a asumir estas pérdidas, esto lo van a asumir los empresarios, posiblemente los ciudadanos nos creen algún impuesto para sostener algunas contingencias que se hayan resultado.
pero no creo que se vayan a tomar medidas para decir que se suspenden pagos de arrendamientos o que se van a suspender, digamos, o que se van a dar periodos de gracia demasiado extensos, porque si no, entonces ahí sí el gobierno lo que haría es parar definitivamente la economía del país. Y si el presidente no ha tomado medidas más radicales, es precisamente para no frenar tanto la economía. Listo, listo, Lina, muchas gracias. Tenemos otra pregunta por aquí de Andrés Prada que nos dice, ¿cuál es el procedimiento que se debe seguir con los trabajadores una vez que se haya sido aceptada la solicitud de suspensión de los contratos? Se les hace la notificación. Se les hace la notificación, un comunicado en el que se les diga de qué fecha hasta qué fecha se va a hacer la suspensión de los contratos de trabajo. Y se les debe informar luego la reanudación. Regálame un momento, que eso está aquí en el artículo 52, dice reanudación del trabajo. Dice, desaparecidas las causas de la suspensión temporal del trabajador, el empleador debe avisar a los trabajadores en los casos de que tratan los 3 primeros ordinales del artículo anterior, es decir, cuando por fuerza mayor es posible que, es decir, ninguno sabe cuánto va a durar esta contingencia. Se hace la solicitud de suspensión previendo que de pronto dure máximo 120 días. En este caso, entonces una vez cese la contingencia, digamos que ya se supere la pandemia, que se cree una vacuna, que llegue aquí a Colombia, que el gobierno diga ya se supera el estado de emergencia y las empresas pueden retomar sus labores y entonces todo esto y ya se reactiven las contrataciones, dice, desaparecidas las causas de la suspensión temporal del trabajo, el empleador debe avisar a los trabajadores la fecha de la reanudación del trabajo, mediante notificación personal o avisos publicados en no menos de 2 veces en un periódico de la localidad. Y debe admitir a sus ocupaciones anteriores a todos los trabajadores que se presenten dentro de los 3 días siguientes a la notificación o aviso. Entonces, recomendación, actualice las direcciones, pero no de correo electrónico, sino las direcciones de la residencia de todos sus trabajadores, porque usted por correo certificado les va a enviar una carta diciéndole que se presenten los 3 días siguientes. Para el caso de los trabajadores que se pasen de casa, que ustedes conozcan el domicilio, usted debe hacer la publicación no menos de 2 veces en un periódico de la localidad. Digamos que aquí en Antioquia sería el Colombiano, entonces tiene que prever esa publicación. Listo, Lina, muchas gracias. Tenemos una pregunta aquí de Javier Eduardo Parra que nos dice, en el caso de que se acuerde con los empleados una licencia no remunerada, ¿cuál es el plazo máximo de esta licencia? Mira, la norma no es decir, la licencia no remunerada es consensual, la pactan las partes, porque es que una licencia no remunerada hacemos referencia a un permiso. Es decir, los trabajadores pueden pedir permisos por diferentes motivos, se van de luna de miel, se van para un viaje que ya tenían pago, ven una visita y entonces quieren compartir con la visita, lo que tarde. Por eso es algo que la norma no regula, porque dice, como es un permiso que usted le dará al trabajador, pues determine en qué condiciones o de qué término el permiso. Ya el empleador mira si es viable para su empresa. El asunto es que como ahorita no se está prestando ningún servicio, entonces no hay un término mínimo máximo. Perfecto, Lina, muchas gracias. Tenemos una pregunta por aquí de Julie que nos dice, yo cerré mi negocio y hablé con mis trabajadores de que cerraríamos y que no tendríamos para hacer pagos. Estuvieron de acuerdo, así que eso se puede ir en contra del empleador. Es decir, mandó a los trabajadores para la casa y les dijo, mientras en la casa no hay pago. Te repito la pregunta, dice, yo cerré mi negocio y hablé con los trabajadores de que cerraríamos y que no tendríamos para pagarles, ¿cierto? Ellos estuvieron de acuerdo. Así que esto se puede ir en contra del empleador en algún momento. Sí, porque la suspensión se da únicamente por las causales del artículo 151. En ningún artículo, en ningún numeral de este artículo nos dice que de mutuo acuerdo, empleador y trabajador
podrán suspender el contrato. Es decir, el legislador no previó la posibilidad de que acordaran tanto empleador y trabajador que suspendieran el contrato de mutuo acuerdo. Entonces, esos acuerdos, me atrevo a decir que serían acuerdos ineficaces que no tienen validez porque el trabajador, si no presta los servicios por decisión del empleador, tiene derecho a esa remuneración. Ese es el caso del numeral 6 de la circular 21, dice salarios sin prestación del servicio. Eso está en el artículo 140 del código. Este artículo dice, salarios sin prestación del servicio. Durante la vigencia del contrato, el trabajador tiene derecho a percibir el salario, aun cuando no haya prestación del servicio por disposición o culpa del empleador. Y en ese caso es por disposición del empleador, porque es el empleador el que está diciendo que no se preste el servicio. Yo sé que no es decisión que nazca del empleador. Es que si mis clientes no me están pidiendo, porque los clientes también están en cuarentena y el presidente y el gobernador me dan una cuarentena obligatoria por X tiempo, yo me he obligado como empleador en tomar esa decisión. El asunto es que aquí en ese artículo 140 no me da la posibilidad, por ejemplo, no dice, salvo que esta decisión sea por una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito. Es decir, dice, cuando yo mando a un trabajador para la casa por mi decisión o por culpa mía, entonces igual debo pagar el servicio. En este caso, se tomaría por disposición. Porque es que el gobierno no ha flexibilizado y no está pronunciado en modificación alguno de esos artículos. Simplemente dice, esas son como las medidas que se tienen, aplíquenlas. Y en todas se está buscando proteger al empleo, al trabajador, no es mejorarle sus ingresos mínimos para que él durante esta contingencia pueda preverse al menos de los alimentos y seguir pagando sus necesidades básicas. Listo, le quiero abrir el micrófono a Julie, que fue la empresaria que nos planteó esta pregunta, para que pronto nos ponga más en contexto, que nos está escribiendo otras aclaraciones en el chat. Julie, te invito a que le hagas la pregunta, porfa, a Lina. Julie, adelante, te escuchamos. Y hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, porque de acuerdo a lo que estamos viviendo, pues es un negocio el que obviamente pues uno de estas cosas no las tiene como previstas, ¿cierto? Que van a pasar. Yo escuchaba que decías que uno al tener una empresa pues tiene que, como quien dice, visualizarse de que algo así puede llegar a pasar, ¿cierto? Pero eso no creo que alguien, bueno, o yo no lo hice, pero por lo general no creo que la mayoría de personas lo hagan. ¿En qué me preocupa? Es eso, esa es la pregunta que te hice, porque el acuerdo, o sea, ellos se dieron cuenta, sobre todo quien me colabora en caja y todo, se da cuenta cómo es el manejo, cómo es el movimiento del dinero y todo. Entonces, decir que es que aún soy yo y en el momento lo que pude comprar, listo, así fue. Lo que duremos en el encierro o en quedarnos en casa, dígame después de eso, uno con qué después. Entonces, yo los mandé ya obligada porque teníamos que cerrar, ¿cierto? Entonces, verme en la situación de lo que dices, yo entiendo y que es que hubiese querido no enviarlos, porque sé que las necesidades que cada uno tiene, pero fue estrictamente tenerlos que enviar, o sea, los tuve que mandar y al momento de enviarlos yo tuve la conversación con ellos y estuvieron de acuerdo. Sé que de pronto no es lo que uno debe hacer, no los despedí, les dije a ellos, les comenté que no era un despido, pero que era una decisión que si estaban de acuerdo, y les hice la pregunta, ¿están de acuerdo? Me dijeron, tranquila, entendemos, pero sí es algo que no puedo, o sea, ni aunque ellos estuvieran en el lugar de trabajo, pudiera sostenerlos. No tengo. Ya en este momento eso no me da pena porque es algo
que no es, que no depende de uno, es algo que depende del día a día. Julie, yo comprendo la situación. Cuando yo les hablo de las utilidades y pérdidas, simplemente les estoy transmitiendo lo que dice el Código Sustantivo. Dice, el trabajador participa de los beneficios, nunca de las pérdidas. No me lo entiendan de pronto a mal. Y yo comprendo que si usted y cualquier otro empresario manda a sus trabajadores para la casa, lo hace muchas veces con el corazón en la mano, porque quisiera estar ahí para apoyarlos y porque es consciente de las necesidades que se van a pasar. Yo les digo una cosa, y se lo decía a un empresario con el que estaba reunido esta mañana. Miren, hagan lo humanamente posible. En ese momento, la prioridad es resguardarnos, estar seguros, no exponernos. Es decir, si hay problemas que tienen solución, no se preocupen, si el problema no tiene solución, muchachos, ¿qué más vamos a hacer? Es decir, no se ganen un infarto, un aneurisma, una parálisis a raíz de esta situación. Es que yo he conocido casos, he tenido familiares, he tenido clientes que de una presión de estas les da un aneurisma, están incapacitados 6 meses a raíz de una parálisis. Es decir, en ese momento no les estoy hablando tanto como abogada, teniendo en cuenta que esta conversación básicamente es para hablar de los temas jurídicos, sino que les estoy hablando como persona que de pronto conozco más de estas problemáticas porque yo me entrevisto con muchos de ustedes, con empresarios de afuera, con clientes que me llegan con sus carteras y me dicen qué voy a hacer, me voy a enloquecer, y resulta que no alcanza uno a de pronto mirar una solución y ya se murió de una preocupación bien grande. Es decir, cuando son cosas que están ocurriendo, no son ustedes los únicos que están en este momento en esa situación. Seguramente son muchas personas. Y no solamente aquí en Antioquia, sino que ustedes saben que eso es a nivel mundial. Lo importante es, miren, si ustedes toman esa decisión, esto no les va a mandar a ustedes para la cárcel. Si usted tiene la posibilidad de sostener a sus trabajadores o de ir tomando oxígeno en esta crisis económica, mire la forma de hacerlo y de cumplir con lo que más pueda. El asunto es, ¿quién los va a obligar a cumplir si usted no tiene de dónde? Si su empresa vive del día a día. ¿Que van a venir entonces de situaciones? Sí, en este caso los trabajadores le dijeron, estamos de acuerdo. Si el trabajador nunca demanda o nunca hace la reclamación o nunca presenta una queja ante el ministerio, pues no pasó nada. Digamos que fueron conscientes de la situación. El asunto es que si ellos quieren reclamar, también están en su justo derecho, porque precisamente las medidas son para que ellos no se afecten en su mínimo vital. Es decir, no es bueno o malo decir sí o decir no. Ustedes hacen lo que mejor pueden. Cada uno está haciendo en esta crisis lo que mejor puede para la humanidad, resguardándose en sus hogares, suspendiendo las labores, pero también por las personas que están a cargo de uno. Es posible que de las decisiones que se tomen hoy, por las posibilidades que tienen, a futuro surjan demandas. ¿Y qué más se va a hacer, muchachos? Lina, nos pregunta el empresario Andrés que si se puede despedir a un colaborador con su liquidación completa sin ningún problema, sin tener ningún problema. Es decir, en cualquier momento se puede terminar el contrato de trabajo, haciendo el pago de la correspondiente indemnización. Lo importante es que no hablemos de pronto de un despido colectivo, porque si estamos ante un despido colectivo, que hablamos ya de unos porcentajes dependiendo del número de empleados, entonces si no lo puede hacer como lo tomé la decisión y no pedí permiso al ministerio, sino que en ese caso de despidos colectivos debe mediar primero autorización del ministerio. Si es uno solo, pues no le daría problema. Sin embargo, esperemos que el gobierno futuro no vaya a tomar decisiones que digan que ni siquiera un despido por la empresa. Pero hasta el momento no se ha restringido de pronto que el empleador prescinde los servicios de uno de sus colaboradores. Perfecto, Lina. Nos pregunta la empresaria Sandra Torres que si tú crees que realmente una demanda pueda prosperar en estos momentos cuando casi todas las empresas tienen que cerrar y no van a tener con qué seguir pagando. O que si crees que el gobierno nacional, al ver que colapse el Ministerio de Trabajo, pueda modificar la norma.
El panorama que yo veo en este momento es que si usted radica una demanda, creo que tendría que ser una vez salgamos de la pandemia. Mi esposo es empleado judicial y él está aquí en la casa hasta abril. Y en abril les dan una nueva circular para saber si retoman actividades o si continúan en cuarentena en la casa. Hasta ayer se podía traer procesos y adelantar aquí. Ya les dijeron que a partir del lunes ningún empleado puede entrar a juzgados, salvo que sean jueces penales para legalizar capturas, acciones de tutela o habeas corpus. Es decir, que una vez se supere todo esto, demandas laborales van a llover en los juzgados. Es un trámite que es extenso. Que el juez que va a mirar, pues que el empleador no haya incumplido los derechos mínimos del trabajador, que haya aplicado trabajo en casa, teletrabajo, que haya flexibilizado o que los haya mandado de licencia para la casa o vacaciones anticipadas, es decir, esas opciones que nos da la norma. ¿Qué pasa si el juez determina que simplemente lo mandaron para la casa sin plata porque no había? Muchachos, se le va a tener que pagar los sueldos que no se le pagaron y las prestaciones y lo que se les haya dejado de pagar. ¿Qué considero yo que no se va a condenar? La mala fe. La mala fe es lo que hace que los procesos laborales se encarezcan, porque cuando yo no pago prestaciones, sí, las prestaciones, por la mala fe, y la mala fe es como el ánimo de hacer trampa, y en este caso no estamos frente a esta situación, sino ante la imposibilidad de hacer unos pagos. Ni siquiera muchas veces el mismo empresario tiene hoy en día para solventar sus propios gastos, porque también vive del negocio. Entonces, esa mala fe yo creo que no se podría declarar. Y al no declararse la mala fe, digamos que las pretensiones del trabajador se limitan a lo que usted no le pueda pagar en este tiempo, pero no a un día de salario por cada día de retardo, lo que se conoce comúnmente como brazos caídos. Porque para que usted lo condenen a eso, le deben demostrar que usted actuó con ánimo dañoso, tramposo, de mala fe. Y en este caso no estamos ante mala fe, estamos hablando de una imposibilidad física. Y a lo imposible nadie está obligado. Entonces yo creo que de pronto se van a presentar casos de demandas. Lo importante es entonces que ningún trabajador va a poder demostrar esa mala fe y pues que se les van a pagar las prestaciones y salarios que no se le puedan pagar hoy en día. Solo que eso pues pasará un tiempo antes de que salgan esas demandas o esas condenas o esas exoneraciones. Eso no va a ser pronto. Perfecto, Lina. Nos pregunta la empresaria María Isabel Ramírez Trujillo que si nos puedes recordar cuáles son las alternativas legales que tienen las empresas para disminuir la carga laboral. Bueno, pues la circular 021 da unas medidas de protección, que sería la primera, trabajo en casa, la segunda, teletrabajo, que está regulada por la ley 1221 de 2008, la tercera es una jornada laboral flexible, que va de mínimo 4 horas al día, hasta máximo 10 horas de lunes a viernes, como para no tener que ir a trabajar el sábado. La cuarta, dar las vacaciones anuales anticipadas y colectivas. La quinta es otorgar permisos remunerados. Eso equivale a la licencia de grave calamidad doméstica. Y la sexta es la opción de salario sin prestación de servicio, que está contemplada en el artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Yo qué otras opciones veo que pueden ser posibles? Todo nace del mutuo acuerdo entre sus trabajadores y ustedes como empleadores. Analicen diferentes opciones. Hay empresarios que necesariamente no pueden prestar el servicio de ninguna manera. Hay otros que pueden mandar a los trabajadores de pronto a teletrabajo, trabajo en casa. Y hay otros que de pronto dicen, pues, aún sigo produciendo, pero ya muy poquito, ya no necesito tener a los empleados todos los días de la semana a las 8 horas. Podrían acordarse modificaciones u otros sí a los contratos de trabajo. Pienso yo, primero, en la forma. El salario ya pactado es porque usted ya le dijo que le va a pagar el mínimo, 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, solamente por ir un tiempo a prestar el servicio.
Si usted puede flexibilizar con su empleado y decirle, bueno, le voy a pagar por unidades. Si ese trabajador no labora las 8 horas al día, usted le puede pagar de acuerdo a la productividad que él tenga. Si no supera las 8, es decir, si no trabaja la jornada máxima legal, porque si ese trabajador me labora 8 horas y se hizo 600.000 pesos al mes, tengo que nivelar el salario mínimo. Pero si yo le digo venga por días, venga 2 o 3 veces a la semana, que es la productividad que tenemos hoy en día, y le voy a pagar por unidades, primero va a ser un trabajador por días, y el trabajador por días tiene una regulación especial en el decreto 2616 de 2013. Y esa figura de trabajador por días, pues, permite que usted le pague lo que el trabajador devengue por cada uno de los días. Que en pensiones y en caja de compensación familiar, usted le comento una llamada, entonces recapitulo la última parte. Permite esta figura que usted al trabajador por días le pague 7, 14 o 21 días de pensiones de caja de compensación familiar. Por ejemplo, Pedro vino aquí a la empresa una vez por semana y el mes tuvo 4 semanas, es decir, vino 4 días. Como vino 4 días, yo le voy a cotizar 7 días a pensión y a caja de compensación familiar. La ARL se paga el mes completo y en salud puede estar afiliado al régimen subsidiado. Este decreto no me habla que pueda ser beneficiario en el régimen contributivo. Entonces, como no lo permite, no me atrevo a decirle que puede hacerle reporte de novedad como beneficiario. Debería traerlo. Si el empleado vino en el mes de 8 a 14 días, usted le va a cotizar igual, 8 días, 14 días, perdón, a pensión, a caja de compensación familiar, a ARL 30 días y salud puede ser en el régimen subsidiado. Y así, si trabaja hasta 21 días, de 15 a 21 días, se le va a cotizar 21 días a pensión, a caja de compensación familiar, a ARL los 30 días y en salud lo que es el régimen subsidiado. ¿Qué beneficios trae esto? Que se baja mucho la carga prestacional, porque no es lo mismo pagar un mes de pensión, salud y todos los parafiscales que pagar solamente algunos y por unos días específicos dependiendo de la prestación del servicio, que usted va a pagar no el salario del mes completo, sino de acuerdo a los días que trabaje. Entonces, digamos que se va a evitar esos tiempos muertos que se pueden estar dando si la productividad es muy bajita, y que cuando usted va a liquidar prestaciones sociales lo va a hacer sobre esos salarios que realmente vengan del trabajador. El asunto es que eso no puede ser algo impuesto, ya es que usted se siente con su trabajo y le diga, le propongo que si vamos a trabajar, pero digamos que es muy poco, por ejemplo, el gobierno decía que restaurantes cerrados, pero que podían seguir brindando servicios a domicilio, entonces eso cambia la modalidad, puede que ya no lo necesite a usted todo el día, las 8 horas todos los días de la semana, sino que usted pueda ir programando diferentes turnos y eso le permite a usted flexibilizar esa parte económica. Esta opción no la trae la norma, sino que esta opción es como una de las que yo he visto que usted, acordando con sus trabajadores a través de un otro sí, pueda modificar ciertas cláusulas del contrato de trabajo que en este momento hace que la carga económica sea muy pesada y se pueda alivianar. Muchas gracias, Lina. Por aquí nos está levantando la mano un empresario, pero en el nombre aparece el nombre de su equipo celular Galaxy J6. Le voy a habilitar el micrófono para que por favor nos cuente la pregunta. Adelante. No escuché la pregunta. ¿Podría dar la información requerida? Yo soy la tía. Ah, tú eres la tía de él. Sí. ¿Tú sabes si él de pronto sí le interesaba una actividad? Yo creo que él estuvo cotizando. Hola. Galaxy J6, ¿nos escucha? Sí. Levantó la mano. Adelante. Listo, no nos respondió, entonces vamos a seguir aquí con una pregunta que nos plantea el empresario Andrés Prada y nos dice, cuando es licencia no remunerada y le doy un subsidio, ¿se lo debo dejar por escrito el valor que le voy a dar y el tiempo que le voy a dar o lo puedo ir variando según la necesidad? Bien, cuando hablamos de la licencia no remunerada es porque el trabajador le va a hacer una carta no verbalmente
diciendo solicito una licencia no remunerada para acogerme en cuarentena voluntaria en mi casa y voy a estar, pues, ¿cierto? No puedo prestar el servicio de ninguna manera. Es decir, esa solicitud de licencia no remunerada nace de la voluntad y de la necesidad del trabajador. Por eso es voluntaria. Por eso usted le propone esa opción a los trabajadores y ya ellos determinan cómo se acogen. Yo no le recomiendo de pronto que usted se lo vaya a imponer porque sí puede tener serias dificultades legales a futuro. Ya pues, ese auxilio económico, aunque eso no lo prevé la norma en ningún momento, es porque si para el trabajador va a ser muy complicado decir, yo me voy entonces de licencia para mi casa y como es no remunerada, entonces yo de qué voy a vivir. Cuando la ley obliga al empleador a responder por mí, al menos durante esta contingencia. Él no está consciente o él no piensa en estas dificultades tan graves que ustedes tienen en este momento. Es como para aliviar esa situación. Es decir, ustedes pueden pedir una licencia no remunerada, yo sé que como es no remunerada no va a tener ningún tipo de salario, pero para que puedas sopesar esos gastos o esas necesidades, que la empresa saque un comunicado o tome la decisión en el área financiera y deje un acta, ya el área financiera de la empresa, de otorgar un subsidio a los empleados que no se les va a pagar salarios porque pidan una licencia no remunerada. Yo consideraría que todo eso debería quedar por escrito, solo que la licencia no remunerada es una solicitud del trabajador voluntaria y ya la concesión de ese auxilio también debe ser algo que nazca del empleador. Lo importante es que el documento no vaya a decir que a los que se acojan o pidan una licencia no remunerada se les dará una bonificación, porque ya eso es como inducir a que pidan licencias y lo importante es que sea algo que nazca de la voluntad de cada una de las partes. Listo, Lina, muchas gracias. Antes de seguir con la siguiente pregunta, les quiero hacer pues como un aviso parroquial y es que en el chat les hemos estado enviando un link para que por favor hagan un registro corto y podamos tener evidencia de las personas que participaron en esta videoconferencia y asimismo con esa misma información poderles compartir las invitaciones, hacer los recordatorios de los siguientes conversatorios que vamos a tener la próxima semana y que podamos estar intercambiando información que les aporte valor a ustedes como empresarios. Por otra parte, les quería preguntar si están viendo mi pantalla, les estoy compartiendo pantalla como con la programación de los conversatorios de la próxima semana. ¿Lo están viendo en este momento? ¿Sí se ven sus pantallas la programación? Sí, ahí se ve en la pantalla, Hernán. Perfecto, listo. Entonces, es como para que lo tengan en cuenta. De todos modos, ahorita volvemos y les enviamos nuevamente correos con la programación, los links, todas las programaciones tienen un link que así como se conectaron a esta, simplemente dan clic en el link y automáticamente ingresan a la videoconferencia. Entonces es muy importante que participen de estos espacios. Miren la programación que tenemos en temas comerciales, en temas legales ya comerciales, en temas financieros, de marketing digital, psicosociales y de alimentos que les van a poder resolver muchas dudas, igual que en esta conferencia. No sé qué otras preguntas tengamos. Me pregunta por acá que si vamos a dejar la grabación disponible. Sí, por eso es lo importante que se registren en el link de registro, porque finalizada la videoconferencia les enviamos el link de YouTube con esta grabación para que la puedan tener a la mano. Muchachos, preguntas que tengamos, tenemos 8 minuticos para terminar de resolver dudas, nos quieren preguntar algo, qué tal les ha parecido este espacio, creen que les aporta valor para afrontar esta crisis, los escuchamos. Están muy callados, eso quiere decir que entonces no les gustó.
Listo, lo importante entonces para ir finalizando es que de esta videoconferencia nos quedan dos cosas y es que les vamos a compartir la videoconferencia, la grabación y les vamos a compartir un documento que estamos construyendo de preguntas frecuentes para que ustedes entonces puedan tener también como ese documento de preguntas frecuentes a la mano y les sirva como apoyo también pues para que vayan resolviendo dudas. Este documento de preguntas frecuentes va a ser la recopilación de todas estas videoconferencias y de otras preguntas y respuestas que han ido creando nuestros consultores expertos en diferentes temas que seguro les serán de mucha ayuda. El link de la videoconferencia se los podemos enviar también por WhatsApp, digamos que los vamos a compartir a los diferentes grupos. Sabemos que aquí tenemos empresarios del MBA, de programas académicos, empresarios que hemos atendido con nuestro portafolio de servicios de conocimiento. Entonces, lo importante es eso, que nos dejen sus datos en el link de registro para poder compartirles la información. Última pregunta por ahí que nos quieran hacer de cara al tema para ir cerrando ya con Lina. Los escuchamos. ¿Está todo claro? Al parecer sí. Listo, apreciados empresarios. Entonces, con esto damos por finalizada esta videoconferencia. Nos vemos entonces en nuestra próxima videoconferencia que va a ser el martes de 7 a 9 de la mañana, donde vamos a estar construyendo estrategias o vamos a estar dándole tips y recomendaciones para que desarrollen estrategias para vender en estos tiempos de crisis. Nos van a acompañar consultores comerciales expertos en estos temas. En cada uno de los conversatorios vamos a tener expertos de la corporación y expertos aliados, en este caso como Lina, para ir resolviendo como todas esas dudas. Por acá tengo una última pregunta que quiero que resolvamos y es que nos dicen que si aplica el concepto de suspensión del contrato de trabajo conciliado con el empleado, Lina. Muchachos, ¿aló? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Cuando hablamos de la suspensión del contrato de trabajo, únicamente son las causales del artículo 51 del Código Sustantivo. En esas causales no está el mutuo acuerdo. Entonces, al no estar en la norma, al no estar previsto, no sería posible. Es decir, usted lo puede suspender. Ahí está la diferencia como entre el poder y el deber. Usted lo puede hacer, que el trabajador esté de acuerdo, o simplemente le puede decir, váyase para la casa, no le puedo pagar el salario porque simplemente no tengo. Y puede que sea algo impuesto porque usted no tiene otra decisión, otra opción, o puede que el trabajador le diga, sí, yo estoy de acuerdo, soy consciente, yo me voy entonces para la casa sin pago de salario. El asunto es que al no ser una causal prevista en el artículo 51, en cualquiera de esos dos casos, sea impuesto, sea acordado o de mutuo acuerdo con el trabajador, a futuro, si el trabajador reclama, pues se le va a deber esos salarios y prestaciones pues, que se generaron durante el tiempo de esa, entre comillas, suspensión de mutuo acuerdo, porque la ley no lo prevé. Listo, perfecto. Listo, entonces con esta última pregunta ya damos por terminado. Lina, agradecerte enormemente por estas 2 horas que nos pudiste atender. Esperamos pues también para todos los empresarios que haya sido de gran ayuda y los esperamos entonces nuevamente en estos espacios de conversatorios la próxima semana. Recuerden que es totalmente gratis, que es una iniciativa de la Corporación Interactuar para apoyarlos y ayudarles a resolver dudas en todos estos momentos y que esperamos que sea de mucho valor para ustedes. Entonces, con esto finalizamos y le damos las gracias a todos por haber participado. Fueron casi 83 personas las que estuvieron conectadas y eso es muy gratificante para nosotros como equipo Interactuar. Les deseo a todos una feliz tarde y nos vemos el martes 7 de la mañana en Estrategias Comerciales para afrontar crisis. Saludos. Bueno, que esté muy bien. Chao. Chao, chao. Que estén muy bien. Feliz tarde. Chao. Bendiciones.